CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Bienvenidos a Proyectos con Max Umaña, un espacio donde compartimos experiencias y aprendizajes en áreas como infraestructura, tecnología, salud, educación y cultura. Esperamos inspirarte, informarte y conectarte con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan aquí por CRC 89.1 Radio, el programa Proyectos con Max Umaña. Yo soy Max Umaña, gestor de proyectos, y me encantan los temas que hablamos por acá. Hoy tenemos en los controles a nuestro amigo Eduardo, que anda de vuelta con este programa, siempre ha estado por aquí. Pero el hombre ya lo tenemos aquí de vuelta. No quiere decir que no le tengamos estima también a don Kenneth y a otros que han venido por acá, pero estamos aquí hoy que vamos a hablar sobre un proyecto que por su nombre puede sonar bastante complicado, el Digital Skills Framework o Marco de Competencias Digitales de Qatar. En Qatar. Pero tranquilos, porque no vamos a hablar de computadoras ni de tecnología complicada. Pues la pregunta que está detrás de este proyecto es muy sencilla. ¿Cómo sabe un país qué habilidades digitales necesita su gente para trabajar, para estudiar y para enfrentar los cambios tecnológicos que vienen? Qatar decidió crear una herramienta nacional para responder precisamente a esa pregunta, identificar cuáles son esas competencias, cómo se pueden medir y cómo una persona puede saber qué necesita aprender para desarrollarse profesionalmente. Y lo interesante de aquí es que detrás de este proyecto hay un costarricense, Robert Garita, quien fue el director general de esta iniciativa. Bueno, Robert, según hemos hablado, ha trabajado durante años en innovación y transformación digital en Qatar. Y antes de llegar a este proyecto, pues participó, entre otras cosas, en desarrollo de otras cosas interesantísimas como los Fab Labs y muchas otras cosas. Así que hoy vamos a conocer la historia de este proyecto, pero sobre todo vamos a descubrir cómo se dirige un proyecto de esta magnitud y qué podemos aprender de él para Costa Rica, diría yo. ¿Cómo estás, Robert? Muy bien, muchas gracias, Max. Muy bien, la verdad que muy feliz de estar en el programa y muy feliz de estar en Costa Rica nuevamente después de un tiempito por Qatar y emocionado de compartir un poquitito el conocimiento. Bueno, hay una cosa que yo no sabía. Yo creí, Robert, que vos habías vuelto hace bastantillo, pero ¿hace cuánto volviste a Costa Rica? Pongámosle que un poquito más de 2 meses. Vine en abril, primero por un tema, yo creo que obligado, ¿verdad? Teníamos casi 8 años y medio de vivir allá, mi esposa y mi hijo, y bueno, por todo el tema de conflicto de Medio Oriente tomamos la decisión de volver. Volvimos en abril primero, mi esposa y mi hijo se quedaron y luego yo me regresé para, obviamente, hacer un cierre con la empresa en la que estaba y volví y hasta hace poco siguiendo un rol de consultor de la empresa de Qatar también. Bueno, entonces es muy interesante esto y lo principal o lo primero que tenemos que hacer aquí, Robert, es conocerte a vos. ¿De quién estamos hablando? Robert Garita. ¿Cuál es tu formación académica primero? Sí, bueno, yo soy arquitecto. Bueno, perdona que te interrumpa. Claro. Estamos hablando de una cuestión digital y nos habla un arquitecto. Es lo más interesante que he visto aquí también. Sí, yo soy, digamos que arquitecto de título. Primero me gusta presentarme, soy padre y esposo. Eso yo creo que es importante, ¿verdad? Y soy hijo, aunque mis padres ya no están conmigo, pero bueno, esos son los títulos más importantes que tengo al día de hoy. Soy arquitecto de profesión y si vos me dijeras, Max, ¿qué me gustaría hacer? Es pintar.
pinté mucho tiempo, me gusta el arte, Así. pero no he tenido el chance de dedicarme full. Pero bueno, eso yo creo que va a ser, ahorita que vuelvo a Costa Rica, trato de volver un poquitito al arte. Pero lo interesante es que la vida me llevó a abrir mi empresa aquí en Costa Rica, y la fundé durante 5 años. Después de 5 años de estar en el mundo del diseño y la arquitectura, me encanta la fabricación y la producción, encontré y descubrí el tema de fabricación digital. No lo conocía muy bien y en eso me fui a sacar una especialización, un máster en Barcelona. Y ahí fue donde conocí el mundo de los laboratorios de fabricación digital, o lo que se conocen como Fab Labs, donde me permitía no solo pensar en el diseño arquitectónico, sino también en el diseño de producto, que es algo que siempre me ha llamado la atención. Entonces, por ahí empecé un tema en temas de digitalización. Ya de por sí el máster que estaba obteniendo en su momento era sobre arquitectura digital, por así decirlo, lo que se conoce como Parametric Architecture. Entonces, y me fui de un lado para otro y la innovación me llamó la atención, temas sobre capacidades digitales, tecnología, y bueno, la vida me fue llevando por un camino bastante interesante que después me llevó a Qatar, ¿verdad? ¿A catar licores o a catar? Las dos cosas, las dos cosas. No, perdón, esa es una falta de seriedad aquí en mi programa. Bueno, fuimos muy rápido a través de tu trayectoria, y este asunto de los Fab Labs, bueno, ¿podrías explicar un poquito más en lenguaje normal para nosotros los mortales? Claro. ¿Qué es un Fab Lab? Bueno, ¿qué es esto? Básicamente interesante, okay, ¿qué pasa? Cuando yo estaba en Barcelona, tuve la posibilidad de escuchar una charla de un venezolano que era el director del Fab Lab Barcelona. Aparte que era latino, me llamó la atención que en ese momento mencionó que alrededor del 2001, uno de los primeros Fab Labs del mundo se dio en Costa Rica. Entonces yo me quedé con la duda de, mira, pucha, yo soy tico, estoy aquí, es 2012 en ese momento y no sé nada sobre Fab Labs, ¿verdad? Ajá. Entonces me reúno con este director, con el venezolano, que después se hizo un gran amigo, Tomás Díaz, y me cuenta que sí, que el Instituto Tecnológico había recibido en una colaboración con el MIT y con el Fab Foundation uno de los primeros Fab Labs. Entonces, lo que pasa es que quedó más dentro de la institución y no tuvo el impacto que quiere y que realmente es el objetivo de los laboratorios de fabricación digital, que es que las tecnologías estén abiertas para cualquier persona, no para el que tiene el dinero para pagarla, sino para el que tiene una idea que quiere ejecutarla. Entonces, claro, me apasionó montones el tema. Y en ese momento estaba terminando mi máster y le propuse que trabajara en el Fab Lab que tenía en Barcelona. Ahí me dieron una beca para un curso que se llama el Fab Academy y conocí más de cómo utilizar CNCs, cómo utilizar brazos robóticos, y bueno, me fue apasionando hasta el punto que cuando ya termino mi trayectoria, digamos que mi curso en Barcelona, vengo de vuelta a Costa Rica y empiezo a trabajar fuertemente con la Universidad Veritas, el Colegio de Arquitectos, para meter un poquitito este tema. Y ahí co-creé la Asociación Fab Lab Costa Rica, que fue un proyecto interesante, la verdad. Bueno, ahora todavía no entiendo bien, los mortales, ¿para qué decir? O sea, ya me dijiste, yo tengo una idea, ajá, quiero concretarla, y la idea es que alguien me presta ciertas herramientas tecnológicas para llevarla a cabo. Pero podemos hablar de algún ejemplo. Perdón, el programa de hoy no se trata de Fab Labs, pero yo creo que vale la pena profundizar un poquitito sobre esto para entender tu trayectoria y también para ver, de todos modos, esto es muy interesante y podríamos venir a otro programa a hablar de Fab Labs. ¿Verdad? Sí, bueno, para entenderlo, yo digo que es básicamente un espacio que permite tener acceso a tecnologías que en el pasado, hace unos 20 años, 30 años, estaban cerrados para el público en general. Solo personas o con el poder adquisitivo para comprarlas o para adquirirlas, o personas más en la investigación en la ciencia y la tecnología. Estoy hablando de máquinas como impresoras 3D, ¿verdad? Cortadoras láser, routers CNC. ¿Y por qué eso me permite tener como ese acceso a volver una idea realidad? Es porque permite lo que se conoce como prototipado rápido. Entonces, ¿qué pasa? En el pasado, si yo tenía una idea, indiferentemente de la escala, ya háblese un objeto, un mueble, inclusive algo arquitectónico, tenías que hacer el modelo tridimensional y buscar a alguien que te lo manufacturara, ¿verdad? Que hiciera la manufactura del proceso. Para llegar a la manufactura,
aparte que es un proceso caro, ¿verdad? A veces se encontraban una serie de errores del producto y tenías que pagar mucho en esto. Pero con el prototipado rápido, ¿qué haces? Una idea la puedes producir muy rápido, validar, ver si funciona y corregir en el momento. Y estas máquinas, te estoy hablando que una cortadora láser, una impresora 3D, te permite en cuestión de horas o días tener un resultado tangible de esa idea que antes estaba materializada solo en un modelo tridimensional o bidimensional. Bueno, muy interesante. Podemos hablar de un tamaño máximo de esa idea, porque he estado pensando hace tiempos en que en Costa Rica hay que hacer un concurso de muchachos del colegio que hagan un auto solar, pero tiene que ver cómo va a ser físicamente ese auto. No creo que haya una impresora 3D que imprima en materiales definitivos el tamaño de un carro, aunque sea pequeño, pero pueden hacer prototipos. No sé qué opinas de eso. Sí, ya las hay. Inclusive ahorita hay todo un tema muy fuerte, el tema de impresión 3D en concreto. Hay casas, ya hay edificios, hay puentes que se han hecho con impresión 3D. Mucho para la gente que quiere entender el proceso, es mucho como cuando haces una estructura, ¿verdad?, que es compuesta por diferentes partes. Las puedes ya sea fabricar en sitio, ¿verdad?, o fabricar previamente. Pero sí, la impresión 3D está evolucionando en diferentes materiales, y ahorita, por lo menos el sector construcción o el sector arquitectura, ingeniería, está muy fuerte el tema de cómo lograr llevar la impresión 3D a, obviamente, la construcción como tal, ¿verdad? Aquí entrarán en temas de normativas, especialmente en países como Costa Rica, que son altamente sísmicos, pero actualmente hay mucha empresa que está experimentando y teniendo productos muy, muy reales. Bueno, eso lleva a que definitivamente vamos a tener que hacer un programa de Fab Labs. Yo feliz. No hemos llegado todavía al tema principal que nos atañe, ¿verdad? Y bueno, eso solo nada más para terminar sobre esto, ¿en qué Fab Labs tuviste que ver en Costa Rica antes de que te fueras para Qatar? Sí, bueno, yo cuando estuve en Barcelona vuelvo a Costa Rica y me dan la oportunidad de trabajar con el Fab Lab de la Universidad Veritas. Ese fue uno de los primeros que estuve gestionando por acá. Hubo un proyecto y existe un proyecto actual que me encanta porque fue con un vínculo social, que fue con la Fundación CIFAES. La Fundación CIFAES tuvimos la oportunidad de hacer un crowdfunding para obtener los recursos para tener el primer Fab Lab dentro de una zona urbano marginal en Latinoamérica. El Fab Lab ahorita, precisamente ayer andaba visitándolo, queremos reactivarlo de una manera. Y obviamente también ayudando a algunos Fab Labs regionales. En Qatar tuve la posibilidad, y eso me llena de mucho orgullo, que el 70% de los Fab Labs que existen en el país fueron dirigidos por mí. Entonces eso realmente es ese footprint que deja un tico, ¿verdad?, en el extranjero. Y bueno, pues estamos hablando que allá tuve la oportunidad de hacer también uno que me llamó mucho la atención, el primer Fab Lab a nivel mundial que estuvo totalmente dedicado solo a personas con capacidades especiales. Entonces, el mobiliario, la rotulación, los manuales eran para personas que tenían esa condición. Muy bien. Se me ocurre que en un futuro podríamos invitar a la gente del CIFAES, impresionantes personas. Feliz. Maristela Fernández. Maristela, sí, que es una gran amiga. Podríamos hablar de ese proyecto que está caminando, digo yo, que está a medio palo, diría yo, sí. Y sería muy interesante. Pero ya podemos pasar al proyecto por el cual veníamos a hablar. Primero, para la gente, ¿cómo podríamos decir en español? Digital Skills Framework. Sí, marco de competencias digitales. Marco de competencias digitales de la gente. Sí, exactamente. Y cómo termina un arquitecto costarricense dirigiendo el Digital Skills Framework de Qatar. De todo Qatar. De todo Qatar, sí. Bueno, pues yo creo que hay que ir un poquitito para atrás. A mí me contacta una empresa. La historia fue muy interesante. Yo estaba, como había comentado, como director de la Universidad Veritas del Espacio de Innovación, y me llegó un correo un día de Qatar. Yo pensé que era spam, ¿verdad? Como cuando te mandan esos correos de nigerianos que te dicen que tenés un poco de plata. Un poco de plata, exacto. Y yo dije, bueno, pucha, esto es spam de fijo. Empiezo a revisar, a analizar un poquitito la empresa y veo que no, que es real. En ese momento estaba comprometido con quien es hoy mi esposa y le conté y le dije, bueno, salió esta idea. Yo de Qatar no conocía absolutamente nada más que iba a ser el Mundial. Entonces, nos pusimos a investigar y apliqué, me entrevistaron
y con la gran oportunidad y la gran dicha de que me seleccionaron en el proceso y me fui en el 2018, ¿ok? Yo fui para montar un Fab Lab en un centro de incubación de negocios. Es un proyecto también muy interesante porque era la primera vez que trabajaba con Fab Labs en ese nivel. Después de un año de estar trabajando como Project Manager de ese Fab Lab, la empresa que me llevó, que era es una empresa Qatari, me nombra director de operaciones. Ok, aquí es donde mi rol de director empieza a tener mucho más fuerza porque yo dirigía todos los proyectos que estaba desarrollando la empresa. Epticar es el nombre de la empresa. Epticar significa innovación en árabe. Entonces, para que entiendan un poco la línea de la empresa como tal, se trabajaba mucho en licitaciones para trabajos con el gobierno, principalmente lo que es el MCIT, el Ministry of Communication and Information Technology, que básicamente es, por así decirlo, como el MISIT acá en Costa Rica. Nosotros licitamos el proyecto, lo licitamos con unos partners internacionales y ganamos. Entonces, la institución era el ministerio. El ministerio, sí, el Ministerio de Comunicación e Información de Tecnología. Así se llama. Exactamente, así se llama, que es, por así decirlo, tiene un rol muy parecido al MISIT de Costa Rica para hacer la asociación. Sí. Y ellos abren el proyecto y con la gran noticia de que nosotros lo ganamos, y era un proyecto que tenía como idea generar un conocimiento de cuáles son las capacidades digitales del futuro para Qatar específicamente y el sector público. Entonces, el proyecto es por 3 años. Empezamos hace año y medio, básicamente, casi 2 años. Todavía está en curso el proyecto. Ese proyecto. Pero vos tenés de haberte ido, ¿qué año fue? 2018. 2018. Antes de eso tuve otros proyectos que tuve que Estamos hablando de 8 años casi. Sí, 8 y medio, pongámosle. 8 años y medio. Sí. Ya puedes hablar árabe corrido. Assalam alaikum. No, solo sé algunas palabritas, ¿verdad? No me haga una pregunta rara. ¿Trabajabas en inglés? No, yo no te puedo preguntar nada, porque no sé. En inglés supongo que trabajabas. En inglés, sí. Aprendí algunas palabritas, ¿verdad? Del día a día, y pude en algún momento entender un poquito más el árabe, pero no lo hablo fluido para nada. Bueno, pero es que esto es tan interesante que voy a hacerte una pregunta que no tenía planeado hacer. Aquí se nos fue un poco la luz, pero seguimos con el programa porque estamos transmitiendo. Okay. Bien, de la cultura en Qatar, ¿qué poder rescatar que te quedaste admirado? Eso es lo que quisiera saber. Sí. Y también después la contraparte, después de haber estado tantos años, porque para mí me parece bastantes años, fuera, en un lugar lejano de nuestra cultura, ¿qué es lo de lo que te sentís más orgulloso? Esas dos cosas. Sí, yo creo que, bueno, de la cultura árabe, yo creo que primero fue romper un prejuicio, ¿verdad? Porque uno tiene tal vez un prejuicio de los árabes por, llámese Hollywood, llámese media, etcétera. Pero yo creo que lo que me llevo y que me llevo literalmente así en el corazón es la nobleza de las personas. Impresionante, principalmente aquellas personas o aquellos árabes que trabajaron directa o fuertemente ligados a procesos con los que yo estaba, indiferentemente de algunas diferencias sociales y demás. La gente que realmente me abrió la puerta de su casa o de su amistad, son amistades que hasta el día de hoy mantengo, ¿verdad? Entonces, la nobleza es algo impresionante y para mí haber roto un estigma de lo que era la cultura como tal. Muy bien. Y de vuelta a Costa Rica, creo que lo que sí, y estando en Qatar, yo se lo decía mucho a mi esposa y a muchos amigos, es la capacidad que tiene el tico. Es impresionante. Yo creo que hace falta, y yo creo que y voy a mi hijo, que bueno, todavía está pequeñito, pero le voy a proponer. ¿Cuántos años tiene? 5 años. ¿Nació allá? Nació acá. Nació acá. Nació acá, sí, okay. Sí, nació acá. Es tico. Igual, si hubiera nacido allá, no tiene ninguna nacionalización, por así decirlo. Pero nace en Costa Rica, y lo que quería decir con esto es que hay que salir para darse cuenta del país y la belleza que tenemos como país en muchas áreas. Indiferentemente de que, bueno, obviamente las cosas cambian, políticamente podemos estar mejor o peor, eso es dependiendo de cómo lo mires, pero el país tiene una capacidad de conocimiento impresionante, y eso es lo que de vuelta lo vuelvo a valorar. Muy bien. Bueno, ahora entrando en materia, esta iniciativa
Ya veo que era una empresa contratada por el gobierno, pero ¿cómo nació esta iniciativa? ¿A quién se le ocurrió? Miren, tenemos que hacer un marco de trabajo para las capacidades digitales que tienen que tener los empleados públicos y privados, supongo, o no sí. sé si solo los públicos, bueno, la gente en general. ¿Cómo nació eso? Sí, nace porque Qatar desarrolla lo que es la Agenda 2030, que es una agenda que definía una serie de iniciativas que el país tenía que cumplir, tanto en métricas como en objetivos que tenía que alcanzar. Muchos de ellos tenían que ver con la digitalización. Entonces, fue interesante. Ahorita cuando hablemos mucho más del proyecto, el tema estaba en que era más que todo como un proyecto país adoptado por diferentes instituciones según el mandato que el mismo gobierno les brindaba. Entonces, cuando el gobierno, genera esta Agenda 2030, pone una serie de indicadores, el MCIT, que es este Ministerio de Comunicación e Información Tecnológica, se le asigna el generar específicamente para el sector público lo que son las capacidades digitales, ¿verdad? Había otra empresa que se le conoce como el Civil Service, ¿verdad? Que lo hacía para los privados. Entonces, pero era específicamente el MCIT el que tenía que encargarse de ver cómo los empleados públicos, porque es algo interesante, a diferencia de Costa Rica, el sector público ya sé que tiene el dinero, ¿verdad? Eso, yo creo que es importante decirlo. Bueno, sí. Y tiene digamos que una fuerza de ejecución muy grande a nivel de presupuestos. Claro. Entonces tienen presupuestos anuales y bueno, DSF o el Digital Skills Framework, el marco de competencias, es uno de esos proyectos que se convierten en proyecto país, ¿verdad? Impulsado por el Ministerio de Comunicaciones. Bueno, ¿cómo llega? Bueno, ya me dijiste que estando ahí haciendo un Fab Lab, fuiste escalando Exacto. en la empresa y te tocó ser el director de este proyecto. ¿Qué objetivos específicos se plantearon o tenías vos que cumplir y la empresa para tener listo este marco de trabajo? Sí, los objetivos eran, por ejemplo, habían como KPIs a nivel país. Uno de los más fuertes era que teníamos que lograr que 25 instituciones del país, ¿verdad? Instituciones públicas, adoptaran el marco de competencias dentro de su día a día. Teníamos que lograr la capacitación de aproximadamente, que 75,000 personas hicieran un análisis de sus competencias por medio de un examen, ¿verdad? Que eso fue parte, y que ese 75,000, 25,000 realmente lograran hacer un crecimiento de las capacidades. El proyecto sigue activo, ¿verdad? Entonces, los números han ido subiendo y bajando, pero esos eran los objetivos más fuertes. Ahí podemos hablar más de objetivos que nacieron en el proceso, ¿verdad? Y los riesgos y la parte crítica que era el cómo las empresas lograban adoptar el marco de competencias, que era una de las cosas más complejas. Bueno, y esto es de alcance nacional. Esto, ¿tenían ustedes un apoyo en el gobierno obligando a las diferentes instituciones? Digo yo esto porque yo me imagino que en Costa Rica habría que agarrar un poco el látigo. Allá no sé cómo será, pero para que les hicieran caso y bueno, de ahora en adelante vamos a usar estas prácticas y después me vas a decir en qué consiste propiamente el proyecto, si hay que hacer alguna instalación física o era un tema diferente, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, no, ahí sí, bueno, yo siempre he dicho que en países donde el sistema político es como el de Qatar, ¿verdad? Yo siempre hago la analogía que funciona como una empresa privada. ¿Por qué? Porque el emir, digamos, es como el CEO y todo el mundo sigue lo que dice el emir, ¿verdad? Entonces hay un tema de jerarquía muy fuerte y un tema de que sí, cuando se marca una ruta, todos los gobiernos siguen, ¿verdad? Todos los ministerios siguen esa ruta y no hay oposición, ¿verdad? Entonces, digamos, puede que exista una oposición más sobre cómo hacer
que eso pase, Sí. pero no sobre qué es lo que tiene que pasar. Entonces, claro, uno que tiene una visión o un contexto diferente donde realmente a veces aquí en Costa Rica las cosas no avanzan porque se quedan pegadas o hay una agenda política detrás, allá se movía muy rápido y eso fue muy interesante. Sin embargo, lo que pasó con este proyecto, que fue una característica interesante, es que el gobierno da el mandato, pero como que lo divide. Ok, Ministerio de Educación tiene que hacer una parte, MCIT hace otra, y entonces generó un poco de competencia entre los ministerios. Y entonces era como, ok, ¿quién está haciendo el mejor marco de competencias digitales? O el Ministerio de Educación, ¿verdad? Sí. O el Ministerio de Tecnología. Entonces, eso fue difícil, pero ahorita te voy a contar cómo nosotros hicimos una estrategia para casi que romper ese muro que se estaba presentando. Diferencias. Exacto. Bueno, y entonces esto me lleva a en qué consiste propiamente, si al final de cuentas el producto final es un libro que tiene que leerse todo funcionario público para ir, o qué es, ¿verdad? Un manual de instrucciones o cómo es la cosa. Sí, bueno, básicamente, si lo decimos de una manera bien clara, es el estándar, por lo menos voy a hablar para Qatar, ¿verdad? Es el estándar nacional de Qatar en competencias digitales. ¿Qué es lo que define? Define realmente cómo es y cómo debería ser esas competencias en la fuerza laboral del país. Nosotros lo que hicimos fue un mapeo y al final llegamos a definir 115 habilidades digitales, que son las que fueron un resultado de un análisis, y ahorita entro más en temas de la metodología, pero fue un análisis de lo que el framework tenía que hacer, ¿verdad? Los identificamos las habilidades por temas de economía, la fuerza laboral y las prioridades digitales que ya Qatar había establecido. Entonces ahí esas 115, pero con la importante definición de que esto no es solo para el sector de las TIC, ¿verdad? Las personas que están en tecnología. Lo importante es que, bueno, si hablamos de inteligencia artificial, usted perfectamente puede no ser una persona que haya sido o su background sea sobre tecnología, pero tiene que usarla. Entonces nosotros propusimos eso al Ministerio de Tecnología. No nos enfoquemos solo en las partes de las TIC, sino a todas esas personas que no son básicamente parte de ese grupo, de ese segmento. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Basamos esto en algo que se llama el SFIA, que significa Skills Framework for the Information Age. Es una institución que desde 2010 viene año a año proponiendo cómo deberían ser esas competencias digitales. Y nosotros basamos, ha sido adoptado, por cierto, en 200 países y adoptamos nuestro framework a ese, pero con la variante de que tenía que estar directamente ligado a las necesidades del país como tal. Entonces, ¿qué es el Digital Skills? Básicamente se organiza como, imagínate, un árbol, ¿verdad? Que está dividido en 4 partes. Una es grupos, ¿verdad? Otra es categorías, otra es habilidades y otra es el nivel de dominio que tienen las personas. Entonces, ¿que deben tener o que tienen? Las dos. Okay. Sí, eso es importante porque una cosa es, y lo vamos a hablar también, ¿cuál es la diferencia entre mi perfil y mi rol? Digamos, por ejemplo, yo soy arquitecto. Yo soy arquitecto, tengo un perfil de arquitecto, tengo he estudiado esto, he hecho lo otro, pero tal vez por la vida me fui en una parte mucho más administrativa o me fui en una parte mucho más constructiva. Entonces, el mismo perfil cambia por el tema de los roles que se tengan que hacer. Entonces, para entrar más en detalle cómo estaba construido este Digital Skills Framework, era 4 grupos que se dividían en lo que se llama behaviorals, ¿verdad? Cómo se comporta la gente. Exactamente, comportamientos, eran 22. Técnicas habilitadoras, lo que le llamamos técnicas enabling, que eran 28. Lo que son las técnicas fundamentales o core, ¿verdad? Eran 43. Y lo que era liderazgo digital, esas personas que están en posiciones importantes que tienen que tomar decisiones sobre este tema, esas eran 22. Entonces, bueno, esos eran los grupos, ¿verdad? Así los dividimos, ¿ok? Y luego venían 4 niveles, que era conciencia o awareness. Eso significa que primero tenemos que hacer que la gente entienda qué es esto. Tal vez no sabes ni cómo usarlo. Sí. Ok, sé que existe. Ok. Luego, el siguiente nivel es conocimiento o knowledge.
yo entiendo el principio. Tal vez no sé usarlo al 100%, pero sé que inteligencia artificial se divide en machine learning, inteligencia artificial generativa. Tal vez no sé cómo se mastica, como decimos nosotros, pero ahí está. Luego viene lo que se conoce como el tercer nivel, que es conocimiento o knowledge. Significa, ya yo puedo usarla y puedo enseñarla. ¿Ok? Y por último, lo que es el ability, me repetí, habilidad, que es lo aplico y lo resuelvo. Y luego transformation, significa esas personas que son líderes de cambio y pueden generar con esos proyectos, básicamente, o con estas tecnologías o estas competencias, un cambio significativo en las instituciones. Entonces, y de ahí, obviamente, son 115 habilidades, que ahorita no vamos a entrar en detalle, pero mapeamos alrededor de 230 perfiles de personas que estaban en puestos del gobierno que necesitaban este tipo de competencias. De competencias. Bueno, es el momento para pasar a una cápsula técnica y luego vamos a seguir sobre estos temas tan interesantes. Proyectos con Max Umaña presenta la cápsula de la semana. ¿Tiene fecha de vencimiento un director de proyectos? En el mundo de los proyectos hablamos constantemente de innovación, inteligencia artificial, nuevas metodologías y nuevas generaciones de profesionales. Pero hay una pregunta de la que hablamos mucho menos. ¿Qué pasa con los profesionales de proyectos cuando llegan a los 50, 55 o 60 años? ¿Se vuelven menos empleables o por el contrario la experiencia acumulada se convierte en una ventaja? La Organización Internacional del Trabajo viene llamando la atención sobre la necesidad de combatir los estereotipos relacionados con la edad y de crear condiciones que permitan a las personas prolongar una vida laboral productiva. Y en dirección de proyectos hay algo particularmente interesante. La experiencia no se aprende en un curso. Un director de proyectos con muchos años de trayectoria probablemente ha enfrentado crisis, atrasos, cambios de alcance, conflictos entre interesados, problemas contractuales y decisiones difíciles. Ha visto situaciones que quizás no aparecen en ningún manual. Pero eso no significa que la experiencia sea suficiente. El verdadero reto está en combinar experiencia con aprendizaje continuo. Las nuevas tecnologías cambian las herramientas y las formas de trabajar, y ahí está quizás la clave. No competir con las nuevas generaciones, sino aportar algo diferente y complementario. Entonces, la pregunta no debería ser solamente ¿qué edad tiene este director de proyectos?, sino ¿qué experiencia, conocimiento y capacidad de liderazgo puede aportar a mi proyecto? Porque en un mundo que cambia cada vez más rápido, experiencia y capacidad de aprender pueden ser una combinación extraordinariamente poderosa. Proyectos con Max Umaña, donde compartimos experiencias y aprendizajes. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM, más de 26 años a su lado. Viví China a profundidad, caminá por la Gran Muralla, descubrí los guerreros de terracota, encontrate con pandas gigantes, explorá templos milenarios y sentí la energía imparable de Shanghái. Un recordatorio completo de 16 días, diseñado para descubrir,
entender y sorprenderse con cada día, revelando un nuevo contraste. China, una experiencia que transforma la forma en que ves el mundo. Para más información, contacta a Orient Tours, especialistas en viajes a Asia. Teléfono y WhatsApp 2234-2828. Próxima salida, 8 de septiembre 2026. Ya retornamos con más de Proyectos con Max Umaña, aquí por CRC 89.1 Radio. Estamos de vuelta esta tarde ya y hoy tenemos a Robert Garita y estamos hablando del Digital Skills Framework de Qatar, que ha sido un proyecto que él fue director de dicho proyecto allá en Qatar. Y ha sido muy interesante ver de qué se trata y también la trayectoria de Robert. Estábamos hablando ahí en los anuncios que vos querías complementar un poco de lo que estábamos hablando. Sí, no, básicamente yo creo que es importante entender que, este marco de competencias digitales es básicamente eso, un marco que te dice, ok, esas son todas las competencias que existen o las que deberían existir en un periodo de 5 a 10 años, porque obviamente van a ir cambiando, pero el marco no era realmente el resultado final o el objetivo final. El objetivo es que sabiendo cuáles son las competencias que necesita un país como Qatar en ese caso, tal vez las competencias para Costa Rica vayan a cambiar, el objetivo era que las personas pudiesen hacer una evaluación que no era una evaluación tuve una buena nota o no, sino me situaba, básicamente me daba como un ranking de, ok, si yo soy profesional en psicología y quiero saber no tengo nada técnico, pero quiero realmente entender un poco de inteligencia artificial, ¿dónde estoy situado? Y eso permite que... Y en este caso, ¿todos los empleados llevaron a cabo una evaluación? Cuando yo vuelvo a Costa Rica, estábamos en el proceso de adopción, que es las instituciones, sí, muchas de ellas ya habían hecho, obviamente, lo que era parte de algo que se llamaba el Digital Label, que era ser parte de esto, pero ese examen, por ejemplo, si ustedes van en línea, lo pueden tomar ya, está abierto, pero las instituciones lo que hacían era, digámoslo un poquito más feo, forzar a que sus empleados lo tomaran para poder ellos tener un mapeo del nivel de capacidades digitales que tenía su staff. ¿En qué ayuda esto? Y realmente es el objetivo, que una institución pueda entender a dónde o cómo construir las rutas de aprendizaje de esas personas o de esos empleados, porque el gran problema es que ahorita hay cursos por todo lado, puedes realmente capacitarte y sacar cursos de X o Y de una manera muy, muy fácil, pero ¿qué es realmente lo que necesita mi perfil y mi rol para subir en un proceso que en este caso es sobre lo que estoy desarrollando para una institución? Entonces, eso era el objetivo fundamental. Y que las personas retomaran este examen cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, porque las competencias varían, ¿verdad? Digamos, inteligencia artificial, eso es súper interesante. Inteligencia artificial no estaba al inicio en lo que nosotros, por así decirlo, en el scope of work, ¿verdad? Se me fue la palabra en español, perdón. Sí, el alcance. El alcance del proyecto, exactamente. No estaba dentro del alcance del proyecto, pero durante ese año y medio fue cuando hizo el boom de la inteligencia artificial al nivel que conocemos hoy en día y tuvimos que profundizar aún más. Entonces, en 3 meses no sabemos qué va a pasar. Imagínate en un año, ¿verdad? Bueno, eso es muy impresionante, cómo cambia las cuestiones digitales, Sí. y lo que tiene que cambiar para una persona. Todos tenemos que cambiar para estar al día con los cambios que se generan. No podemos quedarnos atrás. Pienso yo, la persona que no está acostumbrada a echarle mano un poquito a inteligencia artificial, y no se trata de hacer imágenes o cosas de esas, sino realmente ayudarse con la inteligencia artificial, pues tiene que empezar a hacerlo, entre otras cosas que empiezan a aparecer, ¿verdad? Y bueno, ustedes ganaron el concurso, ¿y qué plazo tenían para hacer este proyecto?
Sí, teníamos básicamente dos grandes plazos. Uno era el proyecto, en teoría, la primera etapa de la licitación era 3 años, que bueno, ahorita como te digo está como digamos al 50-60%, pero la primera fase era desarrollar el examen que se tenía que hacer. Digo examen, aunque no me gusta usar la palabra, pero un test. Básicamente era una evaluación que se tenía que desarrollar con unas características muy importantes, que era primero definir cuáles eran esas competencias que se iban a evaluar y cómo hacer una evaluación que realmente fuese lo suficientemente clara para las personas y que diera los resultados que estábamos buscando, que no era que las personas se sintieran amenazadas de que sus jefes van a saber que ya no saben de esto, no saben de lo otro, sino que vieran realmente que esto iba a brindar una gran claridad sobre hacia dónde, dependiendo del resultado, podían ellos empezar a crecer profesionalmente, ¿verdad? En un concepto que es lo que conocemos como este aprendizaje continuo que tenemos en la vida, que tenemos que realmente seguir capacitándonos, ¿verdad? Inclusive cuando ya tengamos un título profesional. Bueno, eso es un plazo. ¿Y el otro plazo? Ese era un plazo, entonces era los primeros 6 meses. 6 meses. 6 meses. El resto del proyecto básicamente es la implementación. Y la implementación iba gradualmente dependiendo de lo que teníamos que desarrollar. Los plazos eran, digamos que no definidos como, ok, para esta fecha tienen que tener ya esto, sino que nosotros hicimos un proyecto muy interesante y una relación muy interesante con el ministerio, porque la metodología que utilizamos se basaba mucho en design thinking. Entonces, para mí es fundamental que cualquier proyecto que se desarrolle, y estoy hablando principalmente con el sector gubernamental, no se vea como, ok, nosotros somos los consultores y desarrollamos esto para ustedes, sino no, esto lo vamos a co-crear. Entonces, ¿qué es lo que permite el Design Thinking? Que desarrollamos sesiones de trabajo con las personas del ministerio, diferentes instituciones, y tomábamos su criterio, sus dolores, ¿verdad? Sus problemas, y entonces ellos se daban cuenta que era un proceso que realmente no les imponía, sino más bien les guiaba o les consultaba. Entonces, por eso la parte de co-creación en cualquier proyecto de escala tan grande o de escala nacional tiene que tener un componente de no simplemente decir, tome este test y hágalo, ¿verdad? Sino, ok, evaluemos desde un principio cómo debería ser y por qué debería ser. Ayúdeme. Exactamente. Ahora bien, no se puede, pienso yo, democratizar al máximo todo porque no se avanza. Bueno, es decir, hay metodologías de design thinking. Bueno, a mí me gustaría aprender más de eso, sinceramente, pero llega un momento en el que hay que tomar decisiones y hay que aterrizar las cosas, ¿verdad? Total. Eso está muy interesante. ¿Pensaron en algo de los riesgos que podrían darse en el transcurso de este proyecto? Bueno, no son los riesgos como los de una construcción, riesgos físicos, pero hay otro tipo de cosas. No sé si tienes algo de eso. Total. Habían 4 riesgos que nosotros analizamos y definimos desde el inicio. El primero era lo que se conoce como solapamiento de mandatos, ¿verdad? Teníamos instituciones como el Ministerio o el Civil Service and Governmental Development Bureau, que era básicamente la otra institución, que estaban haciendo algo parecido. Entonces, eso era muy difícil porque entonces era un choque institucional de pesos, ¿verdad? El Ministerio 1 hace algo y el Ministerio 2 hace otra cosa. ¿Cuál es el mejor? Ahí fue como la estrategia que nosotros trabajamos fue, ok, adoptemos el SFIA, porque es un marco global de competencias que estamos trayendo, ¿verdad? Pero que va a ser analizado y desarrollado para Qatar, según las necesidades y lo que se tiene que hacer. Ese era el primero, el primer gran riesgo. El segundo era de adopción real. ¿Realmente este marco va a ser adoptado o no? ¿Lo van a adoptar las instituciones? ¿Las personas lo van a recibir con una buena manera? ¿Van a las personas realmente a hacer el test y cada 6 meses empezar a hacer su propia evaluación? Ese era uno muy importante. Uno que usted acaba de mencionar, la obsolescencia tecnológica, ¿verdad? Que cada tanto hay que actualizar la tecnología, por eso la evaluación cada 3 o cada 6 meses y la dependencia de disponibilidad que teníamos de expertos para las sesiones de validación. Entonces, lo demás, para así decirlo, eran... Yo creo que, digamos, para las personas que trabajan en proyectos de gran escala son muchos riesgos que pasan, ¿verdad? O que nacen, pero esos eran los 4 más fuertes y los que teníamos que inclusive, antes de ganar la licitación, decir cómo los íbamos a solucionar.
Y bueno, todos los proyectos, además de sus riesgos, cuesta encontrar un proyecto sin cambios. Entonces, supongo que generaban tus clientes ciertos cambios de camino. ¿Cómo manejan eso? O si no hubo, pues no hubo. No, sí, total. Inclusive tuve que tener cambio de equipo. Yo soy muy o sea, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál era mi rol como director del proyecto? Era absorber la fricción institucional. O sea, yo soy como quien dice el paño de lágrimas del ministerio o el descargue de energía, ya sea positiva o negativa, de lo que se está haciendo. Entonces, el colchón, a veces. el colchón, yo diría exacto. que el colchón que le O dan el saco por un lado de boxeo. y le dan Exacto, por el otro exacto. y es el que le toca compensar todas esas cosas. Eso para mí es un buen ejemplo de un líder de un proyecto donde realmente, haciendo yo ese rol, mi equipo podía trabajar. Entonces yo tenía un equipo que estaba conformado por 6 personas, ¿verdad? Para que un proyecto de esta escala funcione de una manera efectiva, hay que tener 3 componentes. Uno es una gobernanza muy clara, qué hace y quién lo hace y cómo se hace. Muy importante. Desde el ministerio, todos los stakeholders, hasta mi equipo de trabajo. Entonces, nosotros lo que hicimos, el gobierno no estaba acostumbrado a esto, nosotros propusimos este modelo de gobernanza. El segundo es el core team o el núcleo de trabajo, que es mi equipo, el que realmente son los que se van a enrollar las mangas y van a trabajar. Yo creo mucho en proyectos o equipos pequeños, 5 a 10 no más, por lo menos para este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Porque son más ágiles, son más fáciles de hacer las cosas y hacer el cambio. Y después está lo que yo defino como la red externa, que son esas personas que, por ejemplo, necesito marketing, entonces traigo un consultor, necesito un experto en un área que no conocemos, traigo a ese experto. Entonces, esas personas llegan in and out al proyecto cada vez que se necesite. Y obviamente tener muy claro una serie y usted lo comentaba, el gobierno hace cambios a veces que uno ni siquiera sabe por qué, ¿verdad? Muchas veces porque viene de arriba. Entonces, cuando viene de arriba, usted no puede hacer más que, bueno, sí, vamos a hacerlo. Entonces, nosotros tratábamos de ser hay una metodología de gestión de proyectos, que es la metodología de Agile, ¿verdad? Ágil, sí, exactamente, el ser ágil. ágiles. Metodologías ágiles, pero a veces no puede ser ágil con un ministerio, ¿verdad? Entonces, donde ayudó mucho fue siempre, en todo momento, tener primero, yo siempre trato de introducir a mis equipos de trabajo a que seamos brutalmente honestos. Las cosas van bien o las cosas van mal, no escondamos nada, inclusive en frente del gobierno. Perdón, quiero interrumpirte, porque eso es fabuloso. Hay organizaciones que no permiten eso. Hay personas, jefes, que no permiten que se les diga la verdad. Bueno, a veces es la verdad de uno y a veces uno se puede equivocar. Pero cuando no hay libertad para decir las cosas, el proyecto termina siendo algo que como a medida del jefe, y a veces el jefe es el que está equivocado. Entonces es importantísimo poder ser, ¿cómo dijiste? Brutalmente honestos. Brutalmente honestos en un proyecto cuando el que está arriba o el que está de project manager puede recibir críticas también, porque a veces no es fácil que le diga a alguna persona, mire, lo que usted nos dijo que hiciéramos, pues esto no está funcionando. Exacto. Y entonces uno tiene que tener la humildad de echar para atrás, ver y reconsiderar algunas cosas. Hay personas que no pueden hacer eso, ¿verdad? Total, y eso importante también, a veces entra mucho el juego del ego, ¿verdad? Mira, yo sé esto y no me digas cómo hacerlo, pero eso no solo con mi equipo de trabajo, sino también con el sector. Entonces, las personas que representaban al gobierno con las que yo tenía que trabajar, ellos sabían que en una mesa podíamos gritarnos y, como decimos los ticos, mandarnos yo no sé a dónde, pero después de esto nos tomamos un café. ¿Por qué? Porque es profesional, no es personal, y llegar a esa madurez profesional cuesta, y costó mucho al inicio, le estoy diciendo, inclusive como le dije. Bueno, y en otras culturas. Y en otras culturas, no sé ¿verdad? cómo será eso, ¿verdad? ¿Cómo sabías que podías hablar de alguna manera con ciertas personas? No sé. Sí, bueno, ahí es muy importante, sí. Por ejemplo, hay un tema muy fuerte del Qatari, ¿verdad? Entonces yo sabía cuándo tenía que llegar a mi jefe, que era el Qatari. Sí. Entonces, por ejemplo, la jerarquía marcó un proceso muy interesante para mi entendimiento, porque yo sabía cuáles eran yo no soy de micromanagement, ¿verdad? Yo no puedo ir a hacer lo que tiene que hacer otra persona. Yo delego bastante. Entonces, para mí delegar eso funciona, pero también entender en qué momento tengo que intervenir. Claro. Entonces, por decirlo,
cadena de, ok, donde mi project manager tiene un límite, porque ya, digamos, ellos eran mucho de que si es director y director, el project manager no tiene que hablar tanto, ¿verdad? Si es project manager, los técnicos no tienen que intervenir tanto y eso, como usted dice, es cultural. Sí. Aquí estamos acostumbrados que, ¿verdad? Todo el mundo habla de todo y bueno, también es bonito, ¿verdad? Yo creo que eso es hermoso, tener esa posibilidad de expresarse en de diferentes maneras. Pero cuando ya habían momentos en donde yo sentía que había algo que no podía empujar o había un límite, ahí era donde yo realmente usaba lo que yo le llamaba el comodín de mi jefe, ¿verdad? Que era, me traigo a mi jefe que es el Qatari, que era el CEO de la empresa, que me ayudaba a abrir o a conectarme a ciertos niveles que ya yo no podía llegar, por así decirlo. Bueno, muy interesante, o sea, y sobre todo en un ambiente de... No sé si eras vos el bicho raro, el diferente, o era un ambiente de multicultural, de muchos personas que provenían de muchos lugares, ¿verdad? No sé cómo era, sí. Pero... No, te cuento, verás que yo, bueno, Qatar, así se los pongo, es una población, Qatar es un poquitito más grande que Guanacaste, ¿verdad? Es un país pequeño, con una población de aproximadamente, si no me equivoco, 3.5 millones, más o menos, pero de esa población, solo el 25% son qataris. Entonces, con esto lo respondo, el montón de nacionalidades que habían, obviamente muchas de ellas de la región, pero también había muchos occidentales. Lo bonito para mí fue siempre entrar yo creo que como tico y latinoamericano, entrar a una reunión o a un grupo de trabajo y decir, mira, sos el primer tico que conozco, porque la mayoría de costarricenses que están en Qatar trabajando, hay una comunidad preciosa y de aproximadamente 250 ticos, muchos están pero en el tema de aviación, ¿verdad? Qatar Airways lleva mucha gente sí, claro. como pilotos. Tengo un par de amigos ahí. Exacto, entonces aviación, la mayoría de ticos, y más bien nosotros somos los raros que, bueno, yo no soy de aviación, sino que estaba trabajando en temas de dirección y estrategia, bueno, y innovación como tal. Bueno, ¿y cómo está impactando la inteligencia artificial las competencias que necesita un profesional, tanto en su vida diaria como para llevar a cabo un proyecto de estos? Claro. Primero, lo más importante para mí es entender que es una competencia, ¿verdad? Yo creo que eso inclusive para el público que nos escuche es importante entender. Yo lo concibo por 3 componentes. El comportamiento, ¿verdad? El conocimiento y la capacidad demostrada. Entonces, con esos 3 complementos, usted puede entender cómo una persona tiene una competencia en algo, ya sea digital o no digital. Yo creo que el primer impacto es que las competencias en un futuro no deberían tener esa división, si son digitales o no, porque ahora ya están muy mezcladas realmente. Mezclados, sí. Y creo que la inteligencia artificial en estos momentos está teniendo un impacto, pero también estamos viendo en tecnología hay un concepto que se llama el hype cycle. Toda tecnología tiene un momento en que la gente está súper emocionada. Pasó con el iPhone, pasó con una serie de tecnologías. Está muy emocionada, hay mucha inversión y hay mucha presión de los medios de comunicación sobre algo, ¿verdad? Eso por una serie de razones. Pero llega un momento, y eso se llama básicamente el punto de ebullición de la tecnología. Luego pasa algo que se llama el Valle de la Decepción. ¿Cierto? El Valle de la Decepción quiere decir, todo el mundo trató de meter inteligencia artificial, me salió muy caro, no me solucionó, no supe para qué es, y ahí es donde se vienen esos problemas. Después viene una subidita creciente, es la tercera fase que se llama la pendiente de la iluminación. La pendiente de la iluminación es cuando las personas o las instituciones dicen, ok, ya entendí, no debía haberlo hecho así, no debía haber invertido tanto, o no debí haber reemplazado inteligencia artificial por un proceso que no necesitaba. Y llega a lo que se conoce como la última fase de toda tecnología, que es la meseta de la producción. Cuando la inteligencia artificial se convierte en una herramienta más como la que estamos usando. Como cualquier ¿verdad? otro, todo como el mundo. En su momento e-commerce. No sé si usted se acuerda con el e-commerce hace unos años, todo el mundo hablaba de e-commerce. Sí, bueno, como vos decís, el iPhone, pues antes no todo el mundo tenía una cosa de estas, un teléfono inteligente se le llamaba, y ahora pues ya no se concibe un teléfono no inteligente y la gente lo ve como cualquier otra cosa. La única diferencia de las tecnologías pasadas es que la mayoría de tecnologías que tuvieron el boom, como el iPhone y podemos citar muchas otras, eran tecnologías que difundían la información. Pero por primera vez tenemos una tecnología que genera información. Entonces ahí hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque entonces, claro, el iPhone, claro, nos ayudó a cambiar la manera de comunicarnos, de ese reach, de ese alcance. Ahora estamos hablando que algo realmente puede perfectamente desarrollar lo mismo que yo hago
o lo mismo que hace un proceso, mejor o peor, ¿verdad? Porque también están las dos partes, ¿verdad? Pero donde yo creo que hay que tener más atención no es tanto en la tecnología por sí sola, o sea, la inteligencia artificial va a pasar, tenemos que entender, no tenemos que tenerle tanto miedo, sino que tenemos que saber si hay que utilizarlo o no, ¿verdad? Y para eso hay una serie de metodologías por ejemplo, hay una que se llama el AI Cost Equation, que te dice cuánto cuesta un proceso que usted hace hoy en día y analiza 3 componentes, que es el costo de la inversión, el costo de la adaptación y el costo del error. Y si este es más barato, como decimos los ticos, dele viaje. Pero si no, ¿para qué va a hacer un proceso en inteligencia artificial que hoy en día lo hace manualmente que le sale mejor? Y eso es donde las empresas, instituciones y el público en general tiene que entender que ese es el enfoque, no la tecnología, sino por qué y para qué voy a utilizar esa tecnología. Bueno, Robert, mira, yo he aprendido muchísimo en el programa de hoy. Porque espero haberme explicado bien. Y también es muy interesante ver cómo un arquitecto termina en la lejanía haciendo cosas tan interesantes que se podrían emular aquí en nuestro país. Desgraciadamente el tiempo nos ha ganado y bueno, quién quita que después querrás volver aquí al programa y podamos hablar de otro poco de cosas de este tipo. Yo feliz. ¿Verdad? No, muchísimas gracias por invitarme y yo feliz de poder seguir compartiendo conocimiento, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, y esto fue todo por hoy. Estaremos de hoy en 8 con otro proyecto aquí en Proyectos con Max Umaña. Saludos. Concluye Proyectos con Max Umaña. Te esperamos el próximo sábado a las 12 mediodía para seguir compartiendo